Eso sí. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer finalmente una parte de la dirigencia sindical se presentó en la Casa Rosada. ¿Y quiénes lo recibieron? Esto es muy interesante, pues no estaba solamente Guillermo Franco, sino que estaba sentado Santiago Caputo, el asesor presidencial, el integrante del Triángulo de Hierro, como lo llama el propio Javier Milei, quien lo ha blindado nuevamente ante las críticas en las últimas horas, cuando dijo que era alguien de una inteligencia superlativa. Bueno, es alguien con una enorme ambición de poder, evidentemente, por la cantidad de ministerios que van quedando bajo su poder o supervisión, o con gente que él designa, nombra o recomienda, tanto el área de inteligencia, justicia, y ahora con este desembarco total en el Ministerio de Salud. Hoy jura Mario Lugones, el nuevo ministro de Salud, que es el papá de Rodrigo Lugones, el socio e íntimo amigo de toda la vida de Santiago Caputo, un hombre que gerencia el Sanatorio Güemes, con negocios con el gremio de gastronómico de Barrio Nuevo, vínculos políticos con el eterno Coti Nosiglia, el operador radical de la ciudad de Buenos Aires, que atraviesa también y tiene una larguísima relación de negocios con Barrio Nuevo, el Coti Nosiglia. Bueno, la cuestión es que Lugones, que gerencia el Güemes, o supongo que pedirá licencia o algo, y tiene esas relaciones, hoy llega al gabinete, pero de la mano de Santiago Caputo. ¿Y por qué señalo esto? Fue muy interesante el nivel de pragmatismo que tienen también en la negociación, ¿no? Uno escucha un Federico Sturzenegger muy severo, cargando contra los gremios de aerolíneas argentinas, diciendo regálenle aerolíneas argentinas a los gremios hacen inviables aerolíneas, hay que terminar. Él dice que incluso a los gremios se los hace saltar por donde les duele, que es por el bolsillo. Se ha lamentado públicamente Sturzenegger de que en el Congreso no haya prosperado un proyecto de ley que buscaba eliminar la cuota sindical obligatoria, entre otras cuestiones. En realidad hoy ese proyecto está siendo impulsado por Martín Tetaz del radicalismo y la diputada del PRO, María Eugenia Vidal. Contempla, entre otras cosas, el fin de las reelecciones indefinidas, las cúpulas sindicales. Recordemos que muchos de los jefes sindicales llevan 20, 30 años en el poder, 30 por lo menos, y además cuando se corren, lo que ocurre habitualmente es que van a sus hijos, caso los Moyano, por ejemplo, o no, caso, por ejemplo, Abel Furlan, en el caso de la UOM, le dio un batacazo a Antonio Caló y de manera inesperada para el propio Caló lo terminó desplazando de la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica, pero generalmente no es lo que ocurre porque, bueno, es muy difícil presentar listas en minorías por cómo manejan la plata y a través de las obras sociales de los sindicatos también. Y digo esto porque el tema, uno de los grandes temas que estuvieron ayer en Casa de Gobierno sentados fue el tema de las obras sociales y la crisis del sistema de salud. ¿Y qué le pidieron a Guillermo Franco y a Santiago Caputo? Porque llegó una delegación de la CGT. Héctor Daer estaba encabezando la comitiva de sindicalistas, numerosa, sin embargo, no es una comitiva chica. Estaba también la UTA, por ejemplo, Roberto Fernández, a pesar de que los gremios del transporte, de la mano de los Moyano, van más a la confrontación con el gobierno de Pablo Moyano. Hugo Moyano está más callado también. Andrés Rodríguez de UPCN, los gremios estatales que vienen además con una paritaria por debajo de la inflación. Bueno, todos ellos se sentaron con Caputo, con Guillermo Franco, Caputo sentado en la mesa. ¿Y qué le hablaron? Le hablaron del tema de financiamiento, de las obras sociales. Hace rato que las obras sociales le vienen pidiendo a los sucesivos gobiernos que se genere como un comité que apruebe cuáles son los medicamentos que las obras sociales, sobre todo los de alta complejidad para cierto tipo de enfermedades infrecuentes que son extremadamente costosos y que en algunos casos solo se consiguen en un único laboratorio en el extranjero y cuyo costo es tan elevado que las obras sociales dicen que muchas veces, bueno, les resulta muy dificultoso poder financiarlos. Pero bueno, eso es una de las cosas que le pedían, entre otras cuestiones. Entonces le piden todo el área de salud y le piden una reunión con Lugones. Entonces se sientan con Santiago Caputo, el padrino de la designación del flamante ministro de Salud que entra recién hoy. ¿Y qué le piden los sindicatos interesados con las obras sociales? Hablar con Lugones. Fíjense el rol de Caputo.
que simultáneamente, ¿qué hace? Manda a los diputados libertarios a no acompañar a Tetaz y a María Eugenia Vidal en la discusión parlamentaria con la ley que tanto elogiaba a Sturzenegger diciendo que es necesario financiar a los sindicatos. Según Sturzenegger, los sindicatos y el peronismo son los grandes obturadores del cambio. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, la manera de combatir a los que obturan el cambio, según suele decir públicamente Sturzenegger, el ministro de Regulación, es quitarle el financiamiento. En el caso de los sindicatos serían las obras sociales y el tema del aporte obligatorio que se hace a través de los afiliados y no afiliados, lo que se llama la cuota solidaria, por la cual todo trabajador termina aportando al sindicato, o no afiliado al sindicato. Bueno, esa idea de Sturzenegger naufragó en el Congreso, pero no por culpa, como suele decir Sturzenegger, de la oposición o del peronismo. Por ahora los que lo están bloqueando son los diputados libertarios que no acompañaron ni a Tetaz ni a Vidal en esa discusión. ¿Por qué? Porque se está dando la discusión paralela del diálogo. Estaba también Cordero, el secretario de Trabajo, sentado en Casa Rosada en la discusión con estos gremios que sí impulsan el diálogo con el gobierno y que vienen tratando de avanzar con algunas cuestiones de la reforma laboral. Moyano, curiosamente, que no ha dicho nada, Hugo Moyano, primero logró convalidar la paritaria, pero además lograron que el gobierno no reglamentara uno de los ítems más delicados para los moyanos de la reforma laboral, que tenía que ver con convertir los bloqueos en causal de despido. Porque la discusión era, además, ¿quién dice que es un bloqueo? Entonces, si depende solo del empleador determinar qué, o de la patronal o del dueño de la empresa determinar que es un bloqueo, bueno, ¿qué pasó? No lo reglamentaron todo lo demás salvo ese artículo. Entonces, vemos un gobierno extremadamente pragmático en la discusión con los gremios y un sector de la CGT muy bien predispuesto a cambio de que frene el proyecto en el Congreso que afectaría sus reelecciones indefinidas o en todo caso los obligaría, por ejemplo, que era otro, Patricia Bullrich, en la época, sobre todo el gobierno de Macri, era pero de las más vivaces promotoras, por ejemplo, de obligar a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas de bienes. Bueno, toda esa línea mucho más combativa contra los sindicatos y ese tipo de reformas, por ahora están en un segundo plano con un gobierno privilegiando acercar a los más negociadores de esta discusión que buscan preservar su cuota de poder y vaya a saber qué más cada uno de estos, mientras que igual se arma un lío bárbaro dentro de la CGT, porque ayer les contábamos, estaba Abel Furlan de la UOM diciendo están en un toma y daca que no me representa. Ahora se sumó también la ESMATA, el gremio de los mecánicos, planteando que ellos no están de acuerdo con ese diálogo. Y mientras tanto, haciendo equilibrio también la CGT. Ayer fue estos más dialoguistas de la CGT, ayer fueron y se sentaron con Santiago Caputo, con Guillermo Francos, con el secretario de Trabajo y dicen que les hicieron el planteo respecto a la necesidad de que le den a la Universidad de Buenos Aires, a las universidades todas nacionales, no solamente a la UBA, los presupuestos que necesitan la actualización para poder reencauzar el tema de la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad. Mañana va a haber una marcha, se espera que sea muy masiva, muy masiva. Hay que ver cuán masiva, porque la de abril fue realmente extraordinariamente masiva, y así todo el gobierno, y ayer lo ratificó Francos, y se lo dijeron en la discusión con los sindicalistas, va a vetar aparentemente el día jueves la ley de financiamiento educativo, mientras que intenta una negociación, pero ofrecen la paritaria, algo que ya ha sido rechazado por los universitarios. Y los de la CGT de ayer era muy curioso, porque Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, gremio de la construcción, que ya tiene el sistema de despidos, que ahora se abre a la posibilidad de que otros sindicatos firmen convenios que también contemplen una modalidad distinta de despidos a la que tiene actualmente la ley de contrato de trabajo. De los sectores más golpeados por la crisis, porque el gobierno eliminó toda la obra pública. Si hay un sector que perdió mano de obra, es el sector de la construcción. Bueno, la delegación de los sindicalistas que fueron a dialogar ayer al gobierno incluía a Gerardo Martínez, diciendo que cuando hay una línea de diálogo hay que acudir a esa línea de diálogo y no negarse al diálogo. Y además dijo que mañana sí van a estar en la marcha universitaria, que si bien negocian con el gobierno ese sector de la CGT, de todas maneras decidieron adherir y acompañar mañana la protesta en defensa de la universidad pública y gratuita, pero sobre todo de la recomposición salarial de los docentes y no docentes.